digamos, ya habíamos creado la base de datos productos con sus tres tablas, ¿cierto? Entonces acá nos vamos a ir a Visual Studio Code. Teníamos estos archivos, estas ventanas las vamos a cerrar. Vamos a dar clic derecho por acá, le vamos a dar cerrar todo y vamos a hacer lo siguiente. Por acá vamos a crear una nueva carpeta, ¿cierto? Le vamos a dar clic por acá por fuera, en crear carpeta y vamos a crear una carpeta de utilidades. Utilidades. Y en la carpeta de utilidades vamos a crear un archivo que se llame conexión.php. Vamos a crear la conexión a la base de datos, ¿cierto? Entonces acá, bueno, en la aplicación todo lo vamos a hacer orientado a objetos. Entonces la conexión a la base de datos va a ser también un objeto. Entonces por acá vamos a poner las llaves de PHP y los objetos son clases, conexión. Entonces cuando nosotros creamos una class conexión, por ende estamos creando un objeto, ¿cierto? Entonces vamos a crear un objeto para nuestra conexión, ¿cierto? Por defecto, eh, todos los objetos tienen un constructor implícito, pero nosotros lo vamos a llamar explícitamente. Entonces lo llamamos public function constructor, así, nuestro constructor. Este constructor es el primer método que la clase va a llamar cuando nosotros creemos una instancia de esta clase. Más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, cuando creamos una clase, estamos creando un objeto, un objeto. ¿Y qué es un objeto? Pues básicamente es como la representación de algún elemento en la vida real, ¿cierto? Acá nosotros vamos a crear un objeto para nuestra conexión. Cuando nosotros creamos una aplicación o un sistema orientado a objetos, puede ser mucho más robusto y mucho más escalable. Todo lo vamos a manejar con objetos. ¿Listo? Entonces por acá, antes del constructor, vamos a crear los atributos de la clase. Los atributos vendrían siendo como las características de nuestro objeto, ¿cierto? Entonces vamos a usar los modificadores de acceso, que puede ser privado, público o estático. Static. Pero nosotros vamos a nombrar privados. Entonces, privado localhost va a ser igual a qué? A esto. Entonces, vamos a decir que vamos a usar MySQL host va a ser igual a localhost 3306 punto y coma dbname igual productos. Bueno, entonces acá estamos nombrando un local, es localhost. ¿De dónde sale toda esta información? Entonces acá MySQL, nosotros vamos a usar MySQL, que es nuestra base de datos. La vamos a usar con MySQL, acá en phpMyAdmin, esto es MySQL. Listo. El host que nosotros vamos a usar es localhost en el puerto 3306.
Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Si le damos clic por acá en productos, en más privilegios. Entonces, mire, nombre del servidor, localhost. Localhost. Este es el host que estamos usando. El localhost, que vendría a ser este. Y vamos a acceder al localhost por medio del puerto 3306, que es donde está funcionando MySQL, que este es el puerto, miren, puertos 3306. Listo. Y la base de datos o el nombre de la base de datos es productos, que ya vendría a ser esta base de datos, productos, ¿cierto? Listo. Entonces después de que ya tengamos el localhost, podemos nombrar otro atributo que sería el usuario. Usuario sería root. Y ese root, ¿donde lo vemos? Acá. Nombre del usuario, root. Acá, root. El nombre del servidor, localhost. Listo. Vamos a crear otro atributo que sería contraseña. Así, vamos a crearlo así, contraseña. Contraseña, sin caracteres especiales. Entonces acá, contraseña es un atributo por defecto. Aquí no le estamos colocando ninguna contraseña al, al phpMyAdmin, entonces la contraseña sería vacía. Y por último, acá vamos a poner otro atributo que se llame conexión, ¿cierto? No lo vamos a inicializar. Esta conexión es muy diferente a este. Esta es la clase, el objeto. Este es un atributo. ¿Listo? Bueno, ya después de tener estos atributos, por debajo del método constructor, vamos a crear otro método que va a ser va a ser público. Function. Y se va a llamar así. Conectar. Se va a llamar conectar porque nos vamos a conectar a la base de datos, ¿cierto? Entonces por acá, conectar. Lo vamos a envolver en un tree catch, que es para capturar excepciones o errores, ¿cierto? Entonces dentro del tree sería como intentar hacer tal acción. Entonces acá en el tree vamos a intentar conectarnos a la base de datos, ¿cierto? Entonces lo vamos a decir que this disconexión. Disconexión es igual a new PDO. PDO. Pues acá le vamos a pasar los parámetros que tenemos acá arriba. Ya les voy a explicar eso. Entonces, this localhost, coma, this usuario, coma, y this contraseña. Listo. Entonces acá estamos diciendo, lo que estamos haciendo es asignarle un valor a este atributo, conexión. Asignarle un valor a conexión. ¿Qué valor le vamos a asignar? Le vamos a asignar la conexión a la base de datos por medio de PDO. En algunas veces las conexiones a las bases de datos también las podemos hacer por medio de MySQLi, pero hay una diferencia entre estas dos formas de realizar la conexión. Y es que
MySQLi solamente lo vamos a usar específicamente cuando nos queremos conectar a una base de datos MySQL, ¿cierto? Solamente. En cambio, PDO es más flexible porque puede trabajar con 12 tipos diferentes de bases de datos, incluyendo MySQL, Postgres, SQLite y muchos otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué ventaja tenemos con PDO? Que PDO es mucho más versátil si trabajas o planeas trabajar con otras bases de datos, además de MySQL. Si más adelante queremos trabajar con otro sistema gestor, como les Postgres, etcétera, ¿cierto? Entonces, por acá vamos a decir que this conexión set atribute. Le vamos a asignar unos atributos a la conexión y sería PDO attr error mode, coma PDO error mode. Estos son, estos son unas variables, unos métodos estáticos para hacer más robusta la captura de excepción en caso de que ocurra un error y no nos podamos conectar a la base de datos, ¿cierto? Entonces, por medio del try-catch estamos capturando si de pronto no nos podemos conectar a la base de datos, si sucede algún error nos va a imprimir un mensaje. Y también le estamos atribuyendo unas variables o métodos estáticos propios de PDO para que nos traiga el mensaje en caso de que no sea capturado por el try catch, ¿cierto? Entonces acá le vamos a decir que vamos a retornar disconexión, lo vamos a retornar. Entonces, tree, vamos a intentar conectarnos a la base de datos por medio de estos atributos, los que tenemos acá. Si sucede un error, intentamos capturar el error. Si no pasa algún error, retornamos la conexión y nos vamos a poder conectar, ¿cierto? En caso de que haya un error acá, lo vamos a capturar con exception acá. Exception. Exception es una interfaz que captura excepciones genéricas. Acá lo podemos ver. Acá, bueno, es una clase, exception es una clase que implementa throwable, que esta sí es una interfaz. Esto, por medio de exception, de esta clase, nosotros podemos capturar errores más genéricos, cualquier tipo de error. Listo. Entonces acá podríamos imprimir echo, error, punto. Con el punto concatenamos variables en PHP, ¿cierto? Variables o strings. Acá, get mensaje. Acá vamos a imprimir error y el mensaje de error que nos capture el tree o el catch, ¿cierto? Bueno, entonces este sería el método por el cual nos vamos a conectar. Y acá vamos a crear otro método público de cerrar conexión. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a decir que this
conexión es igual a null, a vacía, una conexión nula. La vamos a cerrar. Esto va a ser muy importante, ¿cierto? Para que cuando llamemos la conexión y realicemos consultas o inserción de datos, inmediatamente la debemos de cerrar, ¿cierto? Entonces, yo creo que para el próximo video les voy a estar mostrando cómo validar si esta conexión se ejecuta o no. Dejemos, dejemos este video así como está para que no se haga muy largo.